Bienvenidos, yo soy Fer, esto es Compañía Lectora y en el video de hoy quiero celebrar mi segundo año en BookTube y para hacerlo creé mi segundo BookTag. Me divertí mucho haciéndolo, así que espero que les pase lo mismo y jueguen un rato. Ya los habrá sorprendido la miniatura porque es el BookTag de La Escaloneta. Yo me sorprendí cuando me encontré haciéndolo, pero creo que quedó muy bien. Soy honesta, no soy futbolera, no, raramente miro partidos. Sin embargo, hubo algo en La Escaloneta que me conquistó, pero fue algo en ellos, ¿no? Tuvo más que ver con lo humano. Sospecho que fue, eh, no sé, como que la ternura de Messi bajó al resto, su calidad de persona, no solo su inabarcable talento. Vi en una entrevista que el propio Scaloni dice que a él se lo quiere por ser el mejor futbolista de la historia, pero que al conocerlo se lo quiere más por la persona que es. Él dijo que es de las mejores personas que conoce. A mí a veces me da la impresión de que como que Messi no sabe que es Messi, ¿no? Por algunas actitudes suyas y bueno, eso es encantador. Así que bueno, arrancando por él, al que conocí más hace poco, siempre supe quién era, por supuesto, pero no lo conocía tanto. Y es hermoso también cómo los chicos, porque hay mucha diferencia de edad, ¿no? Es hermoso cómo los chicos se alegran por él. Hay imágenes muy emotivas que dan cuenta de eso. Y bueno, uno siente que se merecía tanto, ¿no? Este mundial, ganar la copa. Y sigo confesando que me subí tarde a la escaloneta, porque no quiero dar una imagen que no sería cierta. Y ahora los quiero mucho, a todos. Y es que hubo tanto alrededor en esa época, ¿no? Hubo villanos, hablo de la época del Mundial, por supuesto que siguieron jugando y siguieron ganando. Pero en esa época hubo villanos, unas teorías falopa, como el viajero del tiempo, Messi en modo revancha, Messi enojado. Y después, bueno, un montón de cosas, ¿no? La integridad de Scaloni, esa personalidad cuidadosa y tan linda de Aimar, la personalidad del Dibu, la alegría en general que tienen los chicos también, sus personalidades, lo épico de los últimos partidos del Mundial y después, bueno, toda la felicidad que lógicamente se respiró en el país cuando ellos ganaron la Copa. Era muy largo incluirlos a todos, aunque algunos que quedaron afuera me dio pena. Podría ser una segunda parte, si a esta le va bien. Elegí algunos en representación del equipo para hacer este juego que, como todo lo que hago, es una excusa para hablar de libros. Empezamos. Libro Cristian Romero. Un libro que sea Cómo chocarte con el cuti. Cristian Romero es un jugador defensor, es muy efectivo, imparable e impasable. Y los rivales quedan desparramados, ¿no? Esto lo cuento por si alguien no lo conoce. Mientras él avanza, da la impresión de que la selección soltó una fiera. Bueno, así me dejó el ojo de Goliat, como una patada suya. Es que Mucio está demente y ese podría ser tranquilamente el fin de la reseña porque lo que hizo con este libro es una de mis mejores lecturas del año, sin dudas. Cuento un poquito de qué va porque es la primera vez que lo traigo al canal. A Edward Pierce, un psiquiatra inglés, le piden que trate el caso de David Bradley, un ingeniero de la compañía Northern Lighthouse, que ha enloquecido mientras inspeccionaba un faro en Ushuaia. El ojo de Goliat, como les decía, es una potente patada lectora de la que cuesta recuperarse. Es una mamiushka de historias oscuras donde se asoma Stevenson, ya descubrirán por qué, con su Dr. Jekyll y Mr. Hyde, los dobles y los opuestos. Es un espiral descendente que conversa con otras obras. Me encantó que me provocara eso. Suenan las canciones de Murder Ballad, ese sombrío y poético disco de Nick Cave and the Bad Seeds. Por momentos suena Henry Lee en los paseos por el jardín del sanatorio, con un precioso personaje que va dejando papelitos con citas de Alicia en el País de las Maravillas, Anne. Para mí sonaba Where the Wild Roses Grow. Los que estén hace mucho en el canal saben mi pésima pronunciación del inglés y los que no acaban de descubrirla.
Yo sentía que sonaba esa canción y hay otra, sobre todo el final, que es más intenso, Stager Lee. em, Esa yo siento que me sonaba en la cabeza cuando aparecen los diarios y las bitácoras de la locura. Orbitaban también por momentos estos seres que gritan de las pinturas de Francis Bacon. Voy a dejar algunas acá. Esto a mí se me aparecía en cada uno de los relatos de los soldados. Y también cuando uno lee este libro es imposible no pensar en la película El Faro de Eggers. Podría decir que deseé una resolución más lenta de la historia, pero a un autor que escribe algo así, alguien que pasa tanto tiempo en estas trincheras, en este lodo insondable y metafísico, no se le corrige nada. La pasé muy mal leyéndolo y me encantó hacerlo. Libro Emiliano Martínez. Un libro extravagante como el Dibu. Pensé en traer el Ulises de James Joyce. Es único, personal, excéntrico. Fue prohibido por obsceno. Mucha gente no lo entiende y lo critica, pero los que saben del tema lo admiran mucho y dicen que parece más difícil de lo que en realidad es. Podría estar hablando del Dibu, pero en realidad estoy hablando del Ulises. Esta conocidísima novela narra los acontecimientos de un día, de un 16 de junio, en Dublín, Irlanda, y lo hace a través del flujo de conciencia de sus personajes, de Stephen Dedalus y Leopold Bloom. También en algún momento aparecerá un monólogo de Molly. Es muy complejo, tiene referencias homéricas, referencias bíblicas, metaliteratura, mil cosas más. Este año lo estoy leyendo una lectura conjunta que organizó Juan Matio y que culmina en diciembre, hace rato que venimos con él, porque el libro es así, es complejo e interesante. Como complejo también siento que es el Dibu porque sería tan fácil encasillarlo por algunas actitudes, pero, por ejemplo, ¿no? Luego de gestos cuestionables, como la manera en la que festeja a veces con las copas, ha donado sus guantes y los han subastado por ejemplo, $45.000, y estos han ido al servicio de oncología del Hospital Pediátrico Garraham, que ese es el que yo conocí, seguramente lo debe hacer con más cosas. Es conocido por sus arengas y sus provocaciones y los bailes durante el partido, pero una vez finalizado, consuela a algún jugador rival y también lo he visto ir a darle sus respetos al arquero contrario. Ese pie izquierdo. Ah, y tiene psicólogo personal. Vayan a terapia. Libro Lionel Messi. Un libro increíble como Messi. Traje ficciones y de ficciones de Jorge Luis Borges elegí Pierre Menard, el autor del Quijote. Pero esto lo tomé de un fabuloso texto del gran escritor argentino Juan Sasturain. Cuando Borges publicó Ficciones, incluyó un texto extraordinario, Pierre Menard, autor del Quijote, y el narrador, confidente epistolar del desaparecido Menard, hace el retrato de la inconcebible empresa que llevó los máximos esfuerzos del autor y que fue escribir el Quijote. Porque el propósito no era traducir, ni copiar, ni transcribir, ni memorizar la obra clásica española. Es decir, él no quería escribir otro Quijote, él quería escribir el Quijote, el mismo texto. Producir unas páginas que coincidieran, palabra por palabra, línea por línea, con los de Miguel de Cervantes. Para este cumplimiento se impuso en principio un método que, dentro de lo imposible, era relativamente sencillo: ser Cervantes. Para eso, y ahí deslumbra Borges en la enumeración, Menard llegó a conocer relativamente bien el español del siglo XVII, recuperó la fe católica, guerreó de memoria contra turcos y moros, consiguió olvidar la historia europea entre 1602 y 1912, entre otras hazañas. Sin embargo, ese camino le pareció excesivamente fácil y lo desechó.
Así eligió finalmente, la tarea más ardua y la única verdadera: llegar a escribir El Quijote sin tratar de ser, en el siglo XX, un novelista del siglo XVII, solo siendo quien era. De toda esa prodigiosa tarea solo quedan testimonios parciales, ejemplos de lo que pudo haber sido, los capítulos 9 y 38 de la primera parte y un fragmento del 22. Y eso es todo. Hasta ahí Menard y esta soberbia especulación borgiana sobre la propiedad de las ideas y los relatos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Messi? Bueno, por favor, bánquenme porque hay un punto. Cuando el joven Lionel Messi realizó en el Camp Nou del Barcelona FC un 18 de abril la maniobra prolongada en tiempo y espacio que culminó en el segundo gol de su equipo contra el Getafe, hubo un consenso unánime e inmediato de que se trataba de un hecho prodigioso y paradójicamente comparable. El pibe había hecho un gol igual al de Maradona contra los ingleses en el Mundial del 86. En estos tiempos, dice Sasturain, de fútbol mecanizado y jugadas preconcebidas con ejecutores obedientes, no es demasiado raro que se vean goles iguales a otros. Lo extraordinario del caso es que precisamente lo que se veía mágicamente repetido era lo por definición irrepetible, lo excepcional, el mejor gol de la historia. El de Messi no era ni mejor ni peor, era de un modo inquietante, igual. No hizo otro gol parecido, ni lo copió, ni lo imitó, ni lo tradujo. El simple, increíblemente, lo hizo otra vez. Entonces, como dijimos que Pierre Menard quiso y pudo parcialmente escribir El Quijote, Messi intentó y pudo hacer el gol de Diego. Incluso se puede llegar a suponer o a reconstruir un propósito similar en Lionel. Es innegable que, como Pierre Menard, Messi, o el espíritu consciente o no que a través de él se manifiesta, alguna vez concibió la idea de hacer el mismo gol del Diego. Y es evidente que eligió como primera opción, al igual que Pierre Menard, el camino de, en la medida de lo posible, ser Maradona para después hacerla desde el Diego. Por eso se hizo argentino, por eso se mueve allí donde se mueve, por eso ha ido a jugar a Europa en el Barcelona, por eso ha sido campeón juvenil y por eso ha tenido un primer mundial frustrante. Lo extraordinario es que en algún momento, y también como Pierre Menard, Messi decidió el camino más difícil. Decidió hacer el gol del Diego sin esperar ser Diego. Aceleró, literalmente, el trámite, se apuró, no llegó ni a cumplir los años, ni a jugar el segundo mundial, ni a enfrentar a Inglaterra, y en una noche cualquiera hizo el gol del Diego con la certeza y sabiduría desinteresada con la que da en el blanco un arquero zen. Y ahí termina el precioso texto de Juan Sasturain, que fue previo al Mundial de Qatar. Porque cuando Lío se enojó, muchos comentaban en redes que finalmente se había fusionado con Maradona. Libro Nicolás Otamendi. Un libro fiestero como los inolvidables vivos que realizan las redes sociales el talentoso e histórico jugador de la selección argentina. Y bueno, es que había tantas ganas de celebrar como de ganar. El libro que elijo para representar esos festejos y esas fiestas, sí, es El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, esta historia ambientada en Nueva York en el año 1922, que es la historia del millonario Jay Gatsby y su amor por Daisy Buchanan. Se caracteriza en parte por los festejos, ¿no? Estas fiestas en Long Island, en una época en la que el New York Times señalaba que la ginebra era la bebida nacional y el sexo la obsesión nacional. Así que mucho exceso. Es curioso el porqué de esas impresionantes fiestas en las que a veces a él ni se lo ve, lo buscan y él no aparece. Porque si bien eran los felices años 20, que era una reacción a la oscuridad vivida durante la guerra, sus fiestas en particular tenían una razón de ser. Qué hermoso clásico, si alguien aún no lo ha leído, hágalo. Libro Enzo Fernández. Un libro epistolar, porque cuando era muy joven, Enzo le escribió una preciosa carta a Messi, voy a dejar el enlace por si alguien quiere leerla,
Y es una carta muy hermosa porque durante mucho tiempo a Messi se lo ha tratado muy mal, injustamente mal, especialmente algunos periodistas y bueno, había muchas personas que también. Pero bueno, yo traigo esta carta porque es muy conmovedora y porque elijo, inspirándome en Enzo, un libro epistolar. El libro que siempre voy a aprovechar para traer es Cartas a Teo de Vincent Van Gogh. Es un libro tan conmovedor como la carta que citaba. Este libro se basa en las cartas que se enviaba a Vincent con su hermano Theo. Tenemos solo la voz de Vincent, solo las cartas de su lado. Y bueno, cuando uno lo lee conoce más el vínculo que tenían ambos, la pedida de materiales, ¿no? Porque Theo, bueno, era su hermano, su amigo y también su mecenas. Vamos a ver más de cerca la personalidad de Vincent, su sensibilidad, lo cuesta arriba que se le hacía la existencia, su conexión con la naturaleza, con el arte, con la literatura. Vamos a descubrir a un gran escritor porque es muy lindo leerlo. También en este libro suceden acontecimientos como la pelea con Gauguin, el corte de su oreja. eh, Vamos a ver las interacciones, cómo se llevaba él con sus vecinos, con otras personas, cómo los demás reaccionaban hacia él de manera injusta. Y es muy emocionante presenciar la preparación de obras hoy tan conocidas y tan valoradas. Bueno, y él en ese momento conversaba con su hermano acerca de los preparativos. Tiene unos pasajes muy, muy conmovedores. Se lo quiere mucho más a Vincent después de leer este libro. Libro Leonel Scaloni, una obra maestra rechazada en su tiempo. Para Scaloni elegí el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, porque ambos hoy son genios y reconocidos, pero en su momento fueron muy criticados e injustamente criticados. La única novela de Oscar Wilde fue muy mal recibida. Por la presión que generó, tuvo que censurar el propio autor su libro. En realidad era tan genio que a mí me parece que las dos, acá tengo la versión censurada y esta es la versión sin censura. Las dos se complementan, ¿no? Cada una tiene cosas que la otra no y juntas se complementan. Pero el punto es que fíjense la medida que tuvo que tomar por la pésima recepción que tuvo. Incluso la novela fue usada en su momento por el conocido juicio que lamentablemente lo llevó a la cárcel a realizar trabajos forzados, ¿no? Este hombre con esta mente privilegiada, con esta sensibilidad, porque basta leer sus cuentos o sus poemas para, bueno, entrever la persona brillante y libre que era. Y bueno, tuvo un final muy triste y muy injusto. Pero su obra se reivindicó con el tiempo y hoy, bueno, es un clásico muy, muy valorado por los lectores. Lo de Scaloni no fue tan diferente porque, arriesgándose mucho, se hizo responsable de una selección que venía sumida en la derrota, comenzó como DT interino, lo probaron cuando no había otra alternativa y empezó a hacer lo que creyó mejor, probar futbolistas nuevos de manera constante, buscando renovar el plantel, y lo mataban por eso. Pero él, con su bajo perfil, tenía un propósito y una visión de juego. Y los resultados empezaron a llegar. Llegaron los títulos, llegaron las copas, llegaron los partidos seguidos sin derrotas y bueno, dio vuelta los resultados pasados y sacó campeón del mundo a la selección y a todo el país. Libro Rodrigo de Paul, un libro sobre el compañerismo y la amistad. Cuentan que De Paul fue clave para que Messi, de más de 30 años, se integrara con los pibes de la selección. Creo que viene una entrevista al propio Messi contar que De Paul lo fue a buscar a su habitación para que bajara a jugar a las cartas con los chicos y bueno, de ahí en más eh, fluyó más la relación. Y si hay un libro que representa la amistad y el compañerismo y que está entre mis preferidos, así que voy a traer cuantas veces pueda al canal, es Éramos unos niños, de Patti Smith, uno de los libros más hermosos que he leído y releído, y no me canso de recomendar una sensible mirada de Patti a su vínculo con el polémico, fotógrafo Robert Mapperton. Y aunque dejaron de ser novios, que así es como comienza su relación,
Su amor se transformó y fue una amistad que se mantuvo firme hasta el final. Éramos unos niños no es un libro triste, es un homenaje a esa leal amistad y está lleno de vitalidad y de ganas y de salir y hacer cosas. Es un libro precioso. Libro Julián Álvarez. Un libro veloz de lectura rápida. Bueno, a Julián lo caracteriza que una vez que inicia el partido, él no para un segundo de correr y las distancias que recorre son impresionantes. Entonces quise traer un libro que me resultó de lectura rápida, porque es breve, pero hay mucho para contar. El libro es Alegría, de la escritora colombiana Margarita García Roballo. Está ilustrado por Power Paola y cuenta la relación de Ana y Yoli, que de niñas eran amigas, eran muy cercanas, ¿no? Estaban todo el tiempo juntas, pero cuando crecen, las cosas van cambiando. Y esto es así porque el relato, aunque brevemente, trata varios temas. Por ejemplo, cómo sucede en un país en el que la historia de quienes la habitan está determinada de una manera casi irrevocable por el lugar dentro de la jerarquía social en el que les tocó nacer. Porque una de las niñas es dueña de una finca y la otra es hija del casero. Entonces, cuando crecen, sus circunstancias casi irremediablemente hace que se separen. Y es breve y se lee rápido, como les decía, pero la carga del relato es tan densa que se queda con uno y dispara muchos pensamientos aún después de haber finalizado la historia. Después tiene muchas cosas muy interesantes, este título y ese colorido, ¿no? Uno imaginaría una historia alegre, sin embargo es un libro muy oscuro, más que nada por las realidades que cuentan, que eso es a veces lo más terrorífico, ¿no? Como ciertas realidades y cómo se vive en muchas partes, las cosas que suceden. Así que bueno, me pareció una buena idea traer este libro y contarles que está muy bueno. Libro Alejandro Darío Gómez. Libro con final abierto, enigmático, como el del Papu Gómez con la selección nacional, porque nadie sabe muy bien qué pasó. Entonces, para este libro traje Piranesi de Susana Clark. El personaje principal de este libro, Piranesi, deambula por una casa magnífica de 3 plantas que está llena de estatuas, tiene algunas partes en ruinas, ¿no? Vive de la pesca, entre otras cosas. Se ocupa de, bueno, recorrer y cuidar la casa. También cuida a sus muertos, ¿no? Los honra. Hay 13 esqueletos ahí. Hay muchos indicios misteriosos en este libro. Su único vínculo es con alguien a quien él denomina el otro, que es un ser extraño, enigmático y hosco. Eh, Al otro, dice Piranesi, que la casa no le importa, no tiene el significado que tiene para él, que dice, eh, la hermosura de la casa es inconmensurable, su bondad infinita. Y ahora, el final de este libro. No voy a decir nada, pero más lo pienso y más preguntas me deja, pero la experiencia de lectura vale por mucho cualquier incógnita que pueda surgir. Pero entonces, en este final, que nos deja tantas preguntas, no pude menos que asociar a este jugador, al Papu Gómez, que en un momento eh, lo alejaron de la selección y nunca supimos qué pasó. Libro Ángel Di María. Un libro sobre la perseverancia, el sacrificio, el no rendirse. Me puse a pensar qué libro podría estar en sintonía con la vida que Di María ha tenido, una vida muy dura desde su infancia, pruebas tremendas como el nacimiento prematuro de su hija Mía, y como jugador profesional recibió críticas injustas y golpes bajos por demasiados años. Pero él siempre volvía a la selección y hoy es campeón del mundo y uno de los más queridos por los argentinos. Entonces el libro en el que pensé fue El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, que es la historia de Santiago, un viejo pescador cubano, que tras una larga racha de mala suerte se enfrenta a su mayor desafío, que es capturar a un pez gigantesco
en las aguas del Golfo. Es una historia de tenacidad, de superación personal, en la que Santiago demuestra una fortaleza increíble a pesar de las adversidades que enfrenta en su lucha por regresar victorioso. Bueno, y finalizo por hoy, dejé para lo último a Leandro Paredes. Pensé en un libro que contenga consuelo, que sea efectivo, ese que te cambia la cara. Cuando Messi se lesiona y se frustra y bueno, se pone a llorar, Paredes primero lo consuela, pero luego se le enciende la mirada y decide hacer algo al respecto. Entra, juega y bueno, en una jugada recupera la pelota y su gol los saca campeones y Lío finalmente sonríe. Entonces, mi libro amuleto, el que tiene ese efecto, es Franny and Zooey de Salinger. Este es el libro al que vuelvo cuando estoy triste, desilusionada, frustrada, cansada, o lo que sea que a uno le pase en esta vida, y siempre me consuela. Es efectivo. Salinger es tan bueno, sus personajes están tan logrados. Para mí la familia Grass existe y esto, bueno, su escritura logra que me cambie la cara. Pero agarré este libro porque es el que se lee mejor. Sin embargo, la verdad es que mi libro amuleto es esta edición de Franny and Zooey, por ejemplo, con la que converso cada vez que lo leo, el que tengo más marcado. Y cuenta la historia de los dos jóvenes que dan título al libro. Son los menores de la familia Glass que les mencionaba recién. Una familia literaria que fue obsesión del autor. Es una obra que plantea cuestiones existenciales profundas, nos invita a reflexionar sobre muchos asuntos, pero bueno, da para una reseña muy larga. Tengo un video especial hablando de Salinger y de este libro, que voy a dejar linkeado. Y algo que me gusta es una frase que aparece por el final. Durante algunos minutos, antes de caer en un profundo y plácido sueño, permaneció inmóvil, sonriendo al techo. Así que este libro le sacó una sonrisa a Franny, me sacó una sonrisa a mí, y bueno, Paredes logró sacarle una sonrisa a Messi. Por supuesto, quedaron lamentablemente muchos afuera, pero están en el espíritu del equipo que mencioné antes. Es hermoso ver cómo se llevan, cómo hablan unos de otros. Es un grupo muy hermoso. Bueno, el book tag, por supuesto, queda abierto. Si a alguien le entusiasma la consigna, la pertinencia de alguno de los jugadores o se les ocurrió algún otro libro que podría quedar bien, están todos nominados, mis compañeros. Y aprovecho una vez más para agradecerles a todos su compañía. Es muy importante para mí este canal, representa muchas cosas y principalmente representa hablar de libros, que es lo que me mantiene contenta, lo que me mantiene a flote en lo hostil que puede ser esta existencia. Se generó una comunidad hermosa. Este canal me ha traído solo sorpresas felices y agradables y no la quiero hacer larga porque me voy a emocionar, pero gracias. Bueno, soy una maricona y no puedo decirle todo lo que me gustaría, así que creo que ya lo saben. Pueden seguirme en mis redes, quedan en la caja de descripción. Si aún no lo han hecho, les pido por favor que se suscriban. Hay un botón ahí abajo, es gratuito, me ayudan un montón que el canal vaya creciendo. A mí me hace muy bien, me motiva, así que no duden en hacerlo si les gusta el canal. Y bueno, me despido por hoy. Muchas gracias por el tiempo brindado. Ojalá se hayan divertido con este book tag y nos vemos en el próximo video.